Tarjeta amarilla para la Jimena que cuando estaba en prácticas comenzó a romantizar, a idealizar, a sentirse la persona más valiosa de la empresa, porque se quedaba trabajando hasta las 9 de la noche, luego hasta las 11, luego hasta la 1 de la mañana, sin ponerse ningún límite en el tiempo. Tarjeta amarilla para la Catalina, que cuando le tocó asumir un reto laboral súper grande y tenía un mínimo error, literalmente se le venía el mundo encima, ya pensaba que le iban a echar, ya todo el día era lo peor y volvía como literalmente todo un escenario súper catastrófico por una cosa chiquita. Y definitivamente expulsión rotunda total del partido para Jimena cuando renunció a un trabajo porque iba a cambiar de empleo, tenía una nueva oportunidad laboral donde le habían ofrecido un mejor salario, mejores condiciones. Ella renunció sin firmar el nuevo contrato y cuando llegó el nuevo contrato se dio cuenta de que esas condiciones no las habían aplicado ahí. Entonces, Jimena, por favor, no renuncies a un trabajo sin haber revisado el contrato. Y tarjeta súper roja, o sea, expulsión, literalmente no lo tiene que ver ni el VAR, porque es una expulsión súper válida a la Catalina, que permitió que todo un semestre transgredieran sus límites, no solo profesionales, sino también personales, y se quedó callada solamente hasta la última semana, cuando ya definitivamente las cosas se salieron de control y nunca jamás habló. Así que consejo para la Catalina y para todas las Catalinas que me escuchan, por favor, siempre hablen. Corte de crema, Catalina. Y con esto les damos la bienvenida a todos y todas a un nuevo episodio de Creerse el Cuento. Este es nuestro 5º episodio. ¡Qué emoción! Sí, como que nos perdimos la cuenta, ¿cierto? Cuando empezamos, como este es el 3º, el 4º. Y ahorita estábamos como organizando nuestras ideas de todos los episodios que cuando al inicio empezamos a decir como quiero hablar de esto, sí, y ya van muchos y es como, hey, lo estamos logrando, lo estamos cumpliendo. Y lo estamos haciendo como nos lo soñábamos. O sea, definitivamente nos estamos creyendo el cuento. Así que ninguna de estas dos tarjetas para nosotras, o sea, creerse el cuento. Literalmente un super gol. Puro 7-0. Total. Y cuando estábamos pensando o haciendo como esa lluvia de ideas de, bueno, ¿y este episodio de qué lo vamos a hacer? ¿O con cuál episodio vamos a seguir de los que queremos hacer? Se nos ocurrió hablar de la vida laboral. Y no hablamos puntualmente de la vida laboral de los comunicadores, sino de la experiencia que hemos tenido, ¿cierto? Sí, total. Cómo crearse el cuento en el trabajo y no perderse en el intento, literalmente. Y no perderse a sí mismo. Total. Porque a veces no es perderse en la oficina simplemente. No, o perder el trabajo, literal. Entonces, este episodio llega también porque conversábamos y decíamos, muchas personas en enero, febrero empiezan a asumir retos laborales, sí, y queríamos empezar a conversar sobre eso, que es un tema que a todos nos ha tocado alguna vez en la vida, incluso a las personas que todavía están en la universidad. No solamente es el tema del trabajo laboral, sino cuando les toca ir a hacer un seminario o un evento de la universidad o lo que sea. Entonces, Jimé, para arrancar quiero preguntarte, cuéntame, o qué sensación te deja como ese primer trabajo en el que estuviste. Yo siento, y ahorita le decía a Cata que el primero, sí, fue como, no, fue más como un ahogo. No, saben que yo siento que la primera experiencia laboral definitivamente, amiga, nos marca como esa proyección de cómo concebimos el verbo, la acción, trabajar. De hecho, me acuerdo que en alguna ocasión creo que hemos leído que trabajo es una connotación negativa, ¿cierto? Creo que hay personas que lo llaman diferente porque trabajo implica como trabajar. Entonces, me acuerdo mucho que mi primera experiencia laboral, formal, no trabajando con mis papás porque yo ya era como, ¿en qué le ayudo? ¿En qué le ayudo en el negocio? Pero trabajando como teniendo esa figura de jefe, un salario, que yo creo que yo no lo asimilaba en ese entonces, me dejó ver que mi actitud frente a la vida laboral siempre iba a ser aprendizaje. O sea, como que fue el primer estrellón, no estrellón, fue como ese primer abrir los ojos y decir, no sé lo que estoy haciendo, pero que bien me veo haciéndolo, entonces estoy abierta a que me enseñen, estoy abierta a que me expliquen, y creo que eso ha seguido como siendo una actitud constante, pese a que ahorita lo vamos a hablar, se ha desdibujado, o han llegado como unas ideas y unas influencias como a cambiar esa percepción. ¿Tú cómo te sentiste en tu primera experiencia laboral? Bueno, mi primera experiencia laboral, yo también había ya trabajado pues como en otras partes, había sido que presentadora por allí, que no sé qué, bla, bla, bla.
que estuve como 4 años de la universidad en eso, pero digamos que la primera experiencia laboral para mí fueron las prácticas y yo lo tengo que resumir en una palabra y al menos para mí fueron 2 cosas. Ya no son una palabra, sino una maravillosa, porque esa fue la primera que se me vino a la mente. El lugar donde hice mis prácticas es un lugar increíble que me enseñó demasiado y la segunda era tener confianza en mí, ¿cierto? Porque en ese primer trabajo literalmente uno empieza a mostrar todas esas habilidades que durante la universidad, o no lo llamemos universidad, formación, porque no todas las personas vamos a la U, literalmente empieza como, bueno, aquí voy a demostrar qué soy, qué es lo que hago, y a mí me fue muy bien. Creo que no solamente fue la confianza que yo me tuve, sino la confianza que depositaron las personas en mí, y este tema, sé que ahorita que lo estábamos conversando no lo traíamos a la colación, pero es el tema del líder y del jefe, que hace también parte de nuestro primer trabajo, del trabajo que tenemos, y yo gracias a Dios, y aquí un saludo para mis jefes, he tenido la verdad la fortuna de contar con jefes que me han enseñado demasiado en todo mi futuro laboral, que me han acompañado en el camino, y eso hizo que mi experiencia fuera maravillosa, que fuera increíble. La verdad es que la experiencia laboral ha sido, esa primera fue increíble, aparte porque mi primera experiencia laboral no se convirtió en 6 meses solamente, sino que fueron 2 años donde estuve en el mismo lugar aprendiendo y bueno, fue de verdad que demasiado increíble. Pero aparecieron muchas cosas y aparecieron muchas desconfianzas y empezaba uno a decir, pero yo sí soy tan buena como para que me dejen otro semestre más, yo sí soy tan buena para merecer esto. Pero mira que también pasa algo y es que, y lo conversábamos, y creo que a veces te lo menciono, ¿cierto? Por chat te digo, acuérdate, la Catalina de hace 2 años no estaría manejando esta situación así. Y no hablamos solo del trabajo, pero si hablamos del trabajo, Cata y yo comenzamos esa vida profesional desde las prácticas como al mismo tiempo, y ahorita se lo dije así, y yo estoy segura de que Jimena y Catalina de 25 años no, o sea, ya saben manejar muchas situaciones gracias a las experiencias que han tenido, porque también es como cómo asumimos esas experiencias negativas o no tan positivas y cómo las convertimos en aprendizajes. Y cuando tú hablas de esa pregunta de si seré lo suficientemente buena, yo creo que no es una pregunta que solamente nace al principio, Total, sino que uno se encuentra 1 año y medio después diciendo, yo sí seré buena. O cuando uno comete un error, pucha, Total, la cabeza es puerca. Incluso mira que ya digamos que nosotros tampoco es que llevemos pues toda la vida laborando y que tengamos toda la experiencia, realmente somos 2 personas de 25 años que digamos que están arrancando como con toda esa experiencia laboral, pero muchas personas lo conocen como ese síndrome del impostor, empieza a jugarle a uno la cabeza y en ese momento pues yo acabo de cambiar de trabajo y te digo que se ha vuelto mi mejor amigo, o sea, me toca como desterrarlo, porque mira que incluso así ya no sea ese primer trabajo, empieza uno a preguntarse, bueno, ¿y yo por qué estoy en esta reunión? ¿Qué tengo para aportar? No sé si te ha pasado que te meten como a reuniones y uno es como, pero qué digo importante, ¿cierto? Sí, hay días en los que uno va y hace acto de presencia, o sea, que no parece como en clases virtuales de la universidad, que el aporte de uno era, chao, hasta luego, muchas gracias. Literal. Entonces creo que a la final empieza a jugar ese síndrome del impostor de una manera súper importante porque nos empieza a taladrar la cabeza, pero es ¿qué hacemos con eso? O sea, ¿qué es lo que vamos a hacer para que ese síndrome del impostor nos deje de acompañar todos los días? Y como nos lo decía nuestra invitada en el episodio pasado, me quiero remontar a eso, hay que hacerlo con miedo. Y ahorita que lo estábamos buscando es, si tengo mucho miedo, listo, pero tengo que confiar también en las capacidades, tengo que confiar también en lo que sé, tengo que confiar también, en mi caso en este momento, en toda la experiencia previa que he tenido y hacerlo con miedo, pero hacerlo. Y con miedo, es que yo siento que el síndrome del impostor nace del miedo. De acuerdo. No soy psicóloga, pero lo asocio, o sea, siento que la emoción que uno tiene es esa. Y ahorita le decíamos, cuando uno tiene, o cuando uno detecta que está como con ese compañerito ahí que le está diciendo como, a ti no te va a dar. O sea, ¿cómo es esa voz, cierto? Ese diálogo interno es, cuando uno empieza un nuevo trabajo, usted no va a llenar esa vara tan alta. Total. ¿Qué más siente uno? Como ese, de verdad, el fracaso respirándole en la nuca a uno. Y que a veces sabes que Jimé, ni siquiera solo uno,
sino que a veces llegan otras personas y te dicen, te dejaron la vara muy alta. Si vas a llenar ese ¿A ti te vacío, ha pasado? sí me ha pasado, a ti también. Sí, claro. O sea, no sé si a alguien no le ha pasado y es muy afortunado. Y uno es como que toca respirar profundo y decir, está bien, habían varas, pero sabes que no todas las varas son iguales. Y ella tiene sus talentos, yo tengo mis talentos, y de pronto lo podemos hacer cada una excelente, pero desde maneras distintas y desde caminos distintos. Tienes toda la razón. Y por ejemplo, tú tienes como una experiencia, o sea, porque es muy lindo hablarlo así, pero como que llevémoslo a la experiencia. Ajá. ¿Y tú alguna vez has sentido o te has llegado a cuestionar como que no eras tan buena como creías que eras? O sea, como frente a un reto, frente a un proyecto, frente a una sensación de fracaso. Claro, totalmente. Y hablemos aquí, pues como conversación de dos amigas. Yo llegaba, por ejemplo, a mi trabajo anterior, que fue donde hice mis prácticas, donde era comunicadora interna, entonces, y llegó a mercadeo, ¿cierto? Y entonces, aunque se comunican bastante, es como, jue madre, con todos los conocimientos que tengo, sí voy a ser capaz de alcanzar este rol, de alcanzar como las necesidades que tengo. Entonces empieza uno a taladrarle la cabeza, pero es que ojo con la edición de los videos, pero ojo con lo que subes, ojo con esto, ojo con aquello. Y es como ven, a la final son dos cosas que yo siempre he pensado, y es que una cosa son las actitudes y otras cosas son las aptitudes, ¿cierto? Y desde que uno tenga como también las ganas de seguir aprendiendo, amiga, y también las personas que nos están viendo, ¡uy madre! Las aptitudes se van aprendiendo a lo largo. Digamos que obviamente uno llega con una experiencia previa que le ayuda, ¿cierto? Y probablemente a mí el trabajo anterior me sirvió demasiado, pero también uno va aprendiendo cosas. Es que imagínate que uno llegara a un trabajo y no aprendiera nada, pues ¿dónde está también como esa curva de aprendizaje y ese bienestar al que uno quiere llegar? Y yo siempre he pensado que las relaciones laborales en serio son de parte y parte. Cuando uno está en procesos de selección, y pues lo he conversado con amigas que han tenido la experiencia y me he enfrentado a estar como en la posición, uno es como, ay, sí seré buena, que me escojan, que me escojan. Y también pues lo que siempre les digo en el podcast, que tu vida sea tu elección, tú también estás eligiendo estar ahí. Cuando tú vas a una entrevista, tú también quieres que te enamoren de esa empresa, que te enamoren de ese cargo, o al menos que te cuenten por qué en este punto de tu vida eso es lo que te va a servir, y porque tú también te vas a empoderar para decir, esto es lo que tengo para aportar. Entonces volvamos a este tema del síndrome del impostor, listo. Está ese diálogo, también hablábamos ahora de que, no sé, tú decías como desterrarlo, pero sabemos que siempre está ahí, ¿cierto? Obvio, a veces hay que aprender a convivir con él. él. A bajarle el volumen, o como a lidiarlo, o a decirle, venga, siéntese aquí que vamos a hacer esta cosa, pero usted quédese acá sentadito, total, no se me mueva. Aprender a convivir con él, porque tampoco podemos literalmente decir, ven, es que hoy me levanté y ya soy la persona con más autoconfianza del planeta Tierra. Ojalá fuera así, qué rico, pero también ojo que esa autoconfianza no se nos vaya a volver en creer lo que tú decías ahorita, que seamos autosuficientes, y ahí es cuando tenemos que empezar a conversar con eso, porque a mí me ha pasado mucho que yo la autoconfianza que tengo me la dan o las personas que me rodean o mi equipo de trabajo, ¿cierto? También he tenido la fortuna de contar con equipos de trabajo maravillosos que siempre son como, si puedes, te equivocaste, volverlo y hacerlo. Pues que a veces uno es como, no, es muy importante estar bien rodeado. Pues yo digo, cuando yo entré a prácticas, me hiciste acordar, yo no sabía cómo afrontar la vida laboral siendo una adulta muy chiquita. Y me acuerdo que un día en un almuerzo les dije como, es que yo vine a trabajar, no a hacer amigos. Pero me llevó mucho tiempo entender y abrir los ojos y darme cuenta como a esos que les dije, yo no vine a hacer amigos, no porque sea antipática ni grosera, sino que real no sabía qué hacer y fue como un mecanismo de defensa o como queriendo poner límites según yo. Fueron las personas que más adelante se volvieron mis maestros, mis compañeros, mis líderes, de verdad unas guías impresionantes. Y tú decías ahorita, el rol del líder o el jefe, es que ese primer trabajo, como ese primer jefe, te marcan porque te crean esa primera idea de lo que va a ser esa figura en tu vida, ¿cierto? De lo que tú vas a esperar o de lo que tú vas a tener como de referencia. Pero también yo siento que lo que tú dices, si ese entorno te está hablando, yo ahorita te decía, y yo hice tan importante que es el compañero que tenés al lado en la oficina, es que está ahí todo el tiempo hablándote, contagiándote con su energía, con su discurso, con su diálogo. Y que cuando uno tiene un mal día es el que te dice como, o o también pues me hundo contigo y la sacamos adelante los dos. Eso es muy muy chévere, y yo creo que
esos son como pequeños tips que podemos ir como dejando, o al menos a mí me ha servido. Sí. Uno, como apoyarme en el equipo de trabajo, Súper. ¿cierto? Dos, como saber que el síndrome del impostor está al lado, pero igual hacerlo con miedo. Perdón que te interrumpa, porque es que igual callarlo, o sea, ignorarlo, Ajá. o sea, ignorarlo hace como que uno se eche esa carga encima y que igual siga ahí como haciendo ruido. Es súper importante, Sí, amiga. total. Y tercero, ¿sabes qué? Es súper importante Sí. y sabes que te lo he dicho mucho y me lo he dicho mucho a mí también, y es que nos engrandezcamos de esos pequeños logros. Hey, hoy te levantaste e hiciste 10 de los 50 pendientes que tenías. Felicitaciones, avanzaste en 10. O hoy te levantaste y de verdad la diste toda en una reunión. O sabes que el solo hecho de estar en tu trabajo, porque, y lo voy a decir, nosotros también hablamos desde el privilegio que es tener un trabajo. Sí. Muchísimas personas también están buscando ese trabajo súper glorioso, y nosotras estamos en un trabajo que nos permite aprender, ¿cierto? Que es súper importante. Exactamente. Y lo hablábamos, como que cuál es nuestro lugar ideal, ¿cierto? Exactamente. Para trabajar, un lugar donde podamos estar aprendiendo. Ahorita yo te pregunté algo, no sé si quepa la pregunta, y es como a nuestra generación. Sí. O sea, uno escucha que dicen como, es que las generaciones de ahora no aguantan más de un año en un trabajo. Incluso creo que ahí pues en gestión humana tú también has trabajado como ese índice de que si un empleado pasa el año se va a quedar, pero Sí. si no, cierto, como que hay un rango de tiempo donde las personas de nuestra edad como que perciben ese crecimiento. ¿Cuánto tiempo crees tú? Pues pregunta muy sincera, que es como ese tiempo máximo que tú estarías o esperarías estar en un cargo o en un empleo o en una empresa. Digamos que dentro del mismo cargo, Sí. yo creo que alrededor de, yo digo, máximo 4 o 5 años. Así sea que a los 5 años me muevan una vertical, pues obviamente uno siempre aspira a crecer, pero en una vertical que me permita como tener nuevos retos o toda la cuestión. Pero sí, yo creo que sería aproximadamente 4 o 5 años. Obviamente si es antes, porque yo amo aprender y amo retarme todo el tiempo, muy bacano. Pero si no, yo creo que uno debe encontrar también la manera de hacer como todos sus días diferentes y de hacer su trabajo de una manera distinta. Y a la final, quien se permite como conformarse con su trabajo y con sus funciones del día a día es uno. Y aquí... ¿Y yo tú? quiero- Es que eso digo. ¿Cómo te explico? ¿Cómo les explico? Lo que pasa es que iba a eso. Tú y yo tenemos algo muy curioso, y es que así como somos mejores amigas, hay cosas de la vida en las que decimos, y yo No. lo digo, Catalina y yo somos polos opuestos. Literal. Y una de esas es como la percepción de la vida Total. laboral. Incluso pues hemos tenido momentos en los que yo le digo, no estamos en el mismo ritmo, no estamos en el mismo momento de la vida, como con un dolor profundo. Yo soy Y eso, está bien. y nos ha permitido como enriquecernos con la Total. experiencia de la otra. Por eso este episodio nos encanta, porque no es así como hablemos del trabajo, tips para ganar y triunfar en la vida laboral. No, o sea, realmente esto es, por ejemplo, contar de una forma muy sincera, que tú lo dijiste, mis prácticas fueron de 6 meses y se convirtieron en 2 años. Ay, sí. Que cuando cumplió 2 años yo le decía como, Sí. niños, yo nunca he cumplido un año en una empresa. Nunca. Yo no sé qué son unas vacaciones. O sea, sí sé que son vacaciones porque yo me las he dado. La vida me las ha dado. Pero pues ya vamos como a ahondar en eso. Si quieren el chisme me escriben y yo les cuento. Pero a eso iba. Yo, si hablamos de empleos, a veces yo me siento y yo trabajé en tal parte también. Y allí hice eso. Y muéranse de la risa. En este momento trabajo en un lugar donde ya había trabajado antes. Y llevo 3 meses. Mi experiencia laboral más larga es 8 meses. Yo le doy motivos a esas personas de otra generación de decir, es que los jóvenes de ahora no duran nada en un trabajo. Claro que eso pues si uno se sienta ya a analizarlo, va ligado a decisiones, a oportunidades y pues y a muchos factores, ¿cierto? Creo que también parte de sentarme a hablar de este tema con tranquilidad es haber hecho las paces con decir, esto no se trata de que yo sea inestable, se trata de cómo estas múltiples experiencias me han permitido aprender desde muchos bandos, pero cómo también tener tu experiencia cercana de ver estabilidad y de ver cómo el aprendizaje puede venir de muchas fuentes pues en simultáneo o en diferentes momentos, pero cómo el aprendizaje también se transforma en cómo tú llegas a un rol y lo transformas. Totalmente, es eso. Para mí es la transformación del rol y es hacer que el día a día no se vuelva como muy monótono, ¿cierto? Incluso, ¿sabes qué es súper chistoso? Porque
en esto sí, no concordamos en lo absoluto, y es que, por ejemplo, yo acabo de renunciar a un trabajo que era también encantador, Sí. y la verdad duré 1 año y 2 meses, y yo siento como fue madre, fue súper poquito, no sé qué, y es realmente como empezar a jugar con eso, pero a la final, uno, tenemos que hablar de varias cosas. Uno es el tema de que si hay oportunidades que se nos van abriendo en la vida, pues también tenemos que saber a qué le decimos que sí y a qué le decimos que no. Que está también como por ese camino que cada uno va forjando. Y aquí entonces empieza a ver uno, Sí. es que mi compañero de la universidad ya está por allá trabajando en la NASA, pues. Presidente de Estados Unidos. Literal. Y todavía estoy acá, pero hey, para mí eso está bien. Es que eso iba, que en algún momento yo decía, yo qué teso, porque uno cae mucho en la comparación. Demasiado. Y ahorita le decíamos, hay una red social cuyo nombre no vamos a mencionar, donde tú solo entras a ver. Estoy muy feliz de contarles que he crecido en mi carrera profesional y eso es muy lindo. De hecho, yo soy feliz dándoles felicitaciones, dejándoles mensajitos, pero siento que hay puntos donde para algunas personas esta red social, y ya lo he escuchado, es, Tóxica. no sé si tóxica, pero siento que es la que nos permite la comparación, pues también depende como desde qué punto de vista uno la mire, ¿cierto? Sí, porque por ejemplo, gracias a esa red social yo tengo mi nuevo trabajo en este momento. Y conozco personas que me dicen como, conseguí un trabajo por esa red social, y yo era como, wow. Yo a veces me acuerdo y digo, no he puesto que ya no trabajo allí, que ya trabajo en otra parte, entonces me meto y la actualizo toda en un día y luego la actualizo al año. Pero a lo que iba es que tú estabas diciendo, o sea, cuando uno sale de la universidad, uno forma como esa red de esos compañeros. Hace poco, ¿te acuerdas que tuvimos un encuentro con los de la universidad? Pues como Sí. con personas que no veíamos desde la pandemia. Literal. Y es muy bonito uno pues ver los logros del otro, ver cómo han florecido en sus carreras, pero yo siento que también, incluso es que tú y yo somos el ejemplo perfecto, entender que el ritmo de todos no es diferente y que el crecimiento o el desarrollo profesional nunca es lineal, porque también a veces estamos, y yo me atrevo a decirlo, estamos en un camino de descubrir nuestro enfoque. Total, y eso es lo más importante. A la final, yo creo que los cargos, y lo conversábamos ahorita, que yo soy no sé qué y aspiro a ser no sé qué, va más lineal y va más como arraigado a todo el tema de qué es lo que yo quiero en este momento. Es decir, si yo en este momento me siento bien con mi trabajo, teniendo el cargo que tengo, con las personas que me rodean, pues madre, está excelente. Y tenemos que empezar también a pensar que realmente tenemos que ser como caballitos que no se permiten ver. Yo volteo para el lado y ahí felicito a mi amigo porque le está yendo súper bien. Sí. O hey, mira tan bacano como va esta persona. Pero yo voy enfocado en lo mío. Porque si nos ponemos a mirar para todos los lados, vamos a terminar entonces deseando una vida laboral que probablemente tienen otras personas y no nosotros. Si yo, por ejemplo, pongo el ejemplo, yo quería ser presentadora y por cosas de la vida estoy en ese momento en otra área, pero veo a alguien que alcanzó a ser presentador, ese ya no es mi sueño, ya lo solté, pero es súper bacano, yo sigo por mi camino. Y a la final es eso, y entender que definitivamente, pues, querer más está muy bien, pero que priorice como ese bienestar profesional, que a la larga se vuelve un bienestar personal. Yo creo que ahorita que hablabas de querer más, yo admiro mucho la ambición en las personas y en mí. De hecho, me acuerdo una vez que alguien me contrató, me dijo así súper lindo, un jefe. Me dijo como, yo te voy a contratar porque vos tienes ganas de comerte el mundo. Me decía, vos tienes unas ganas de aprender y de crecer, que la gente así es a la que hay que contratar. Quiero decir algo y es que se nos iluminan los ojitos hablando de los líderes bonitos, entonces... Sí, total, claro, es que uno recuerda con mucha gratitud y cariño las personas que le dan, o sea, que le abren puertas y que le ayudan a crecer, definitivamente. Qué lindo, sí. Y es que, no me había acordado sí, de eso. Sí, adicional a lo que estás diciendo, para que nos sigas contando tu historia, pues son esas personas que de verdad a uno le van haciendo el camino también. Entonces es como cuando a uno le hablan de una persona que uno quiso mucho, que uno es como, ay, entonces Es una nostalgia. si tú estás viendo este capítulo, sea un buen líder, por favor, gracias. Algún día, no todos, pero si algún día vas a ser jefe de verdad, parte de creerse el cuento, creo yo, y hoy lo digo así, por lo menos en este podcast es así, es creer en los demás. Yo creo que cuando uno cree en uno mismo, primero, tiene esa capacidad y ese potencial de creer en todas las personas pues, que tiene a su alrededor, y eso como que va y viene, o sea, de verdad Sí. es una energía muy poderosa,
pero estamos hablando como de ese querer más, o sea, a veces yo siento, y va también muy ligado a ese quiero crecer, o sea, claro que queremos crecer, y crecer no siempre es ser, pues como tener ese camino de subir en el organigrama de la empresa, sino que crecer también es crecer en aprendizaje, crecer en experiencias, crecer en redes de contacto, o inclusive crecer en darte cuenta que mi propósito no está en esta empresa y está en emprender, porque también hablábamos de eso. Es muy válido. Que muchas veces creerse el cuento es asociado como a, y yo te lo decía, yo, es que los emprendedores se creen el cuento de una forma, pero ¿cómo hay que creerse el cuento para levantarse todos los días motivado y hacer lo que uno hace con amor? Porque yo estoy muy de acuerdo contigo, el trabajo no siempre es tu trabajo soñado, y a veces también pues como que lo he conversado con otras personas cuando me dicen como, es que no sé, yo le digo, pero te funciona, o sea, te sirve. Si en este y algo momento estás aprendiendo. Claro, eso sí es súper importante. Yo creo que para mí es un no negociable. Total. Hablemos de eso. Yo quiero que hablemos un momentico de cuáles son esos negociables y no negociables que nosotros tenemos en el trabajo, porque también los ha forjado como la vida, también nos ha forjado como todo esto. Y tú decías algo ahorita que era motivación, pero sabes que yo cambio la palabra y creo que se vuelve, pues yo que he estado como en este mundo corporativo tanto tiempo, disciplina. A veces es más la disciplina de tengo que hacer las cosas. Obviamente uno no todos los días se levanta como buenos días estrellitas, hoy me voy a levantar a las 4 de la mañana a ir a trabajar. No, ojalá casi que el 100% de tu trabajo sea así, pero si no también está muy bien que no todos los días, pues eso es de ensueño pues. Pero yo sí quiero que hablemos cuáles son, digamos, esos dos no negociables que tú digas para ti que definitivamente no aceptas, y que así como en las relaciones de pareja, porque tú ahorita me ponías el ejemplo, también en las relaciones laborales uno tiene que pararse en la raya y decir, lo siento, pero esto conmigo no va. La falta de respeto. Yo me tuve un flashback así terrible, pero en serio las faltas de respeto. Para mí eso, pues por ejemplo lo que tú contabas que te pasó a ti, y que en algún momento yo también lo viví desde la posición de una jefe, que uno dice, no más, y hay que saber cuándo irse de las relaciones, de los empleos, y no me acuerdo cuál es la otra. Aplica para todo. Ay, de las fiestas. Esa última me falta aplicarla. Pero de resto, en serio hay que saber cuándo decir no más, poner límites, ¿cierto? Entonces uno sería ese, las faltas de respeto, y el otro definitivamente y sin duda alguna es el tiempo de calidad, pero es un no negociable no con la empresa, sino conmigo misma. Y aquí pues mi talón de Aquiles, yo tengo un problema gigante para poner límites y se refleja mucho en el trabajo. Bueno, ya no, se veía mucho reflejado en el trabajo. Entonces cuando yo analizaba eso, yo decía, tengo que aprender a ponerme límites a mí, porque son cosas que yo misma he permitido. Ese es lo que se permite, se repite. Claro, las personas somos seres de hábitos. Entonces cuando yo les decía ahorita, yo romantizaba trabajar hasta las 9 porque es que soy una tesa, la estoy dando toda, el activo más valioso de esta compañía, hasta las 11, hasta la 1, voy a decirlo así, hasta las 3 de la mañana. Ahí es cuando yo de verdad dije, el límite es primero conmigo, y eso es un no negociable, el tiempo de calidad y el priorizarme. Listo. Ahora los míos. Los tuyos. El primero para mí es sentirme valorada. Es decir, que estoy en una empresa donde siento que valoran mi trabajo, donde siento que valoran mi esfuerzo, donde siento que valoran mi experiencia y donde me valoran como persona. Si yo no me siento valorada, eso sí es como en una relación que es apague y vámonos, ¿cierto? Y lo segundo, para mí, también es el tema del respeto. O sea, creo que coincidimos demasiado en eso, y es que es un lugar donde de verdad haya respeto desde todos los lados. Yo no estoy tan de acuerdo con esa frase que yo creo que a ti ya también se te ha cambiado, que dice que uno no va a ser amigos al trabajo. Yo de verdad que de mis trabajos he salido con grandes amigos, pero bueno, digamos que estoy en un trabajo X y no tengo los mejores amigos, pero al menos que se sienta un clima tranquilo, que yo me pueda ir a trabajar, no todos los días brillando estrellitas, pero que diga como, hey, estoy bien, o sea, voy a ir a un lugar sano, que yo me sienta como en un lugar sano. Esas dos para mí son como mis dos no negociables, que espero que siempre se cumplan. Amén. Amén. Me recordaste, voy a contar algo que me pasó este año, y es así la experiencia más bonita. O sea, de hecho, estamos grabando un 2 de febrero. Hace un año era mi primer día después de haber renunciado al trabajo. Libre.
y renuncié, y lo digo abiertamente porque pues a todo el mundo se lo he dicho, por salud mental, porque dije me tengo que priorizar. Y entonces en enero, después del Puente de Reyes, yo creo que ese martes laboral es el más duro para todo el mundo, excepto para los que están en vacaciones. Ese martes después del Puente de Reyes, que es como 7, 8 de enero, Uy, sí. es pesado, ¿sabes? Es asimilar que diciembre ya se acabó, que la familia ya no está, que uno tiene que retomar cosas que uno desde el 20 de diciembre dijo, esto es un problema de enero. Y me pasó algo muy curioso ese martes, y es que me desperté y lo primero que hice fue sonreír y decir, qué felicidad, gracias vida porque tengo trabajo. O sea, yo creo que se me nota en la cara, a mí todo se me nota en la cara, de verdad sentía tanta gratitud por estar donde soy, más que por el lugar, por todo lo que yo aprendí a partir de que... Pero ahí ya tenías trabajo. Este año. O sea, este año, sí, claro, no dije, este año me pasó eso. Ok. Porque un año atrás... Claro, como que te volviste ese en fue el tiempo. rebote, pero el haber vivido eso, a eso voy, sí, es que no, perdón, me desfasé en los años, pero el haber vivido eso hace un año, o sea, saber que en ese inicio de año yo ya había renunciado, yo ya tenía como era una mezcla de todo, de incertidumbre, y los que hemos renunciado a un trabajo y tomar esas decisiones, que ya no es simplemente me voy, sino que es pensar muchas cosas de cara a la vida, a lo económico y demás. No sabe la incertidumbre tan grande que es el estar pensando, tomé o no la decisión correcta, el estar pensando, Dios mío, ¿qué va a hacer de mí? Y en ese entonces era lo hemos hablado en otras ocasiones, es estar viviendo como con el modo supervivencia activado. Sí, que es horrible. Para mí ser consciente de que estoy agradecida de donde estoy fue como un Yo me siento fresquito. muy contenta de que ya diga sí. esto. Sí, claro. Porque yo soy la más corporativa del planeta Tierra, pero y adicional a eso, pues sí, he vivido tu proceso, entonces como que sabemos suelto. que fue duro. Sí, es duro. Pues por eso lo quería compartir, porque creo que se lo había compartido a muy pocas personas y es bonito. Pero es lo que Cata dice, todos los días uno no se levanta, si uno a veces se levanta y dice como, ¡ah! Los pendientes que tengo. Esa va a ser yo mañana, pero con toda la actitud. Pero los pendientes que tengo, pero lo hago. Pues, con toda la actitud que me voy a creer el cuento, que voy a hacer las cosas con toda, porque en este momento creo yo que tenemos la posibilidad de, y esto ya lo hemos hablado, creo que fue en el segundo episodio donde hablábamos del ideal de éxito que teníamos, de hablar que cuando hablamos del mundo laboral y profesional, siempre, o sea, uno dice trabajo, éxito. O sea, no éxito, sino éxito profesional, ¿cierto? Sí. Que es cuando uno dice como, yo trabajo en el éxito. Es cuando... el chisme interno. Sí, total, pero en serio es hablar de eso, o sea, Sí, de la idea de éxito, y ahorita dijimos, no, hablemos de qué perseguimos ahora y qué es lo que anhelamos. Profesional. El bienestar profesional o el bienestar laboral, y es sentir, y ahora lo hablábamos, como, y tú lo dijiste súper lindo, no se trata de cuestionarme si estoy donde debo estar, si definitivamente a mis 25 años ya tengo el trabajo de mis sueños, sino si yo definitivamente estoy construyendo mi propio camino. Totalmente. Yo creo que con eso podemos también como ir cerrando un poquito, pero adicional a eso, yo sé que también hay muchas personas que han vivido estas situaciones de lo que nosotros estamos hablando, de poner límites, del respeto, de hablar las cosas a tiempo, y aquí está como de verdad lo que a mí me ha servido siempre y me funciona en las relaciones. Tú sabes que yo para tener conversaciones incómodas soy la mejor porque no me gusta dejarlas pasar. Incluso nos toca tener a veces conversaciones incómodas a nosotras también. Claro. Me gusta tenerlas con mi pareja, con las personas que están a mi lado, pero tener conversaciones incómodas en el trabajo es demasiado importante. Y ni siquiera son conversaciones incómodas, es decir, me estoy sintiendo así, me estoy sintiendo sobrecargada, estoy sintiendo que no puedo con eso, no quiero renunciar, pero ven, ¿qué podemos hacer? Y para mí ese ha sido uno de los mejores consejos que me han dado en la vida, y es conversémoslo, hablemoslo, no se lo traguen, porque a la final, y a ti te ha pasado mucho, que yo te lo digo porque sí, te lo tragas o yo también me lo trago, y uno termina explotando, y aplica para todo. Y en ese momento, para el trabajo laboral, si vos tenés algo que decirle a tu jefe, a tu compañero de trabajo, a la persona que se sienta a tu lado, decíselo.
la verdad, eso es La súper otra importante. semana, perdón, toda la otra semana todos llegando a hablar con el jefe. Pero es que yo creo que eso Pero es eso es bienestar algo, profesional. te iba a decir, Eso es es bienestar algo, profesional. la comunicación es tan importante. Es súper importante y a la final en eso también se transforma ese bienestar profesional, se transforma en yo poder tener, es que nada más rico, Jime, que poderle decir a mi líder cómo me estoy sintiendo. De hecho, tener la tranquilidad de poderlo hacer, de verdad. O sea, lo último que en serio el trabajo nos debería reflejar o hacer sentir es miedo, es inseguridad, es la falta de confianza en uno mismo. O sea, yo creo que creerse el cuento de verdad es que lo que uno haga, al uno como poder sentarse y decir, estoy lográndolo, lo estoy haciendo, le permite darse cuenta de que se puede creer el cuento cada día más y que el cuento no siempre es el mismo, porque sabemos que hay épocas difíciles y pues son 3 años de experiencia laboral. El que ya lleve 5, 10, 20, 30 años trabajando debe tener muchos más aprendizajes súper enriquecedores y yo creo que esa también es la invitación que tenemos para todas las personas que nos escuchan en el podcast. Totalmente, y es que además de que uno se forje en su propio camino, dos, también que busquen lo que es realmente bueno para ustedes. Y yo quiero terminar con una cosa, y es que a veces, y para las personas que de pronto están en nuestra misma edad, en los 20, en los 30, nosotros a veces nos sentimos como muy chiquitos porque estamos rodeados de personas con muchísima experiencia, pero hey, tu experiencia, tus saberes, tus habilidades también son súper valiosos y por eso estás donde estás. Y si estás también en esa búsqueda de trabajo, te va a llegar porque sabes, y yo creo que todo llega en el momento que debe llegar, y si estamos en los trabajos que estamos en ese momento es porque algo debemos de aprender, así que a creerse el cuento en ese ámbito laboral a veces es muy difícil. Nosotros ahorita lo decíamos, del dicho al hecho hay mucho trecho, pero es empezar a creerse el cuento y es decir, si yo estoy aquí es porque me lo merezco, es porque realmente sé lo que estoy haciendo, y si no, finjo que lo estoy haciendo súper bien hasta que me salga, que la única que sepa que tengo miedo soy yo, y hacerlo con todas. Entonces esa también es mi invitación. Totalmente. Ahora voy a cerrar con una pregunta, que nos encanta preguntar. ¿Qué consejo le darías a Catalina en su primera semana de prácticas hace un poquito más de 3 años? Por favor. Le diría que definitivamente uno está por vivir una de las mejores experiencias de su vida, ¿cierto? Porque las prácticas me llevaron hasta Santa Marta y todo. 2, que las personas que la van a rodear en los trabajos y sobre todo en ese primer trabajo van a ser personas de las cuales debe aprender mucho porque le van a ayudar a forjar el camino. Y 3, que se crea el cuento. Pues yo sé que es muy cliché y que así se llama el podcast, pero que se lo crea, que todo el potencial que va a desarrollar dentro de esa empresa y toda la experiencia que va a tener a raíz de eso es demasiado, así que suelte un poquito el miedo y se permita vivirlo más, es eso. ¿Y tú? Que ponga límites. No, que ponga límites, que no se quede callada ante las cosas que perciba injustas, denuncie, literal, que no se quede callada ante las cosas que percibe injustas, ante lo que sienta como que no vibra con lo que ella es. Definitivamente, si puedo decir algo, es que no me arrepiento de haberme movido tantas veces del trabajo, que de todo ha aprendido, entonces esa actitud de aprendiz hasta ahora la conservo, ¿cierto? A veces nos sentamos a aconsejarnos. Ahorita antes de grabar nos sentamos 2 horas a decir, literal, amiga, yo siento que lo que tú tienes que hacer es esto, y tú esto, y nos aconsejamos, y luego decíamos como las dos tenemos que hacer lo mismo. Pero decirlo es muy fácil, hacerlo es difícil, pero creerse el cuento nos permite llevar esas cosas a la acción. Entonces esa es la invitación, y que nos cuenten en los comentarios, por mensaje, por WhatsApp, por donde quieran, pero cuéntenos cuáles han sido esos retos, esas contradicciones o esas situaciones con las que ustedes se sienten un poco reflejados cuando piensan en su bienestar profesional y en su experiencia laboral. Y si tienen algún consejo que darnos a nosotras o a las personas que nos están viendo el podcast, ya saben que nos encuentran en Instagram como Creerse el Cuento, en TikTok también, en Spotify y en YouTube, así que tienen todos los canales para que se comuniquen con nosotras y nos cuenten. Gracias por escucharnos en este episodio, esperamos que algo de lo que dijéramos aquí les funcione, y si no, bienvenidas también todas esas cosas nuevas, todos esos tips, esos consejos, esas experiencias que nos van a servir a nosotras y a ustedes también. Y como siempre, a creerse el cuento en lo que sea que estén haciendo. Chao. Nos vemos.